que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que pareciera accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Pasó algo verdaderamente insólito. Hoy, el encargado de la paraestatal denunció a nada más y nada menos que a la titular de Mexicanos contra la Corrupción, esta organización de Claudio X González, principal líder opositor de la Cuarta Transformación. Hablamos de María Amparo Casar, quien acusó de cobrar 31,000 millones de pesos a Pemex como pensión después de alterar el dictamen de la muerte de su esposo. Así que toma, chango, tu banana, porque María Amparo Alcázar está hoy en el ojo del huracán por hacer de las suyas y cobrar una pensión multimillonaria. Importante porque el 7 de octubre el señor Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge María Amparo Casar es la jefa directora, la cabeza de la institución, o no sé cómo se le llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ella es la que encabeza a Mexicanos a Favor de la Corrupción y ella solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Aquí hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora, junto con un intelectual mexicano, Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que pareciera accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Bueno, finalmente se resolvió que fue suicidio. Sin embargo, en Pemex omitieron eso, los funcionarios, y lo dieron como accidente y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones. Bueno, ¿qué hicimos? Se solicitaron las copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al estudiarlas, el dictamen pericial determina que no haya ejercicio de acción penal. Ninguna persona privó de la vida al señor Fernando Márquez, porque él se quitó la vida voluntariamente, se suicidó. Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Tremendo destape de corrupción de una de las mujeres que ha golpeteado el gobierno de la Cuarta Transformación detrás de esta organización Mexicanos a Favor de la Corrupción en México, ya que de acuerdo con el propio Octavio Oropesa, director de Pemex, informó, como lo acabamos de ver y escuchar, que la propia María Amparo cobró 31,000 millones de pesos tras alertar sobre la muerte de su esposo Fernando N., haciéndolo pasar por un accidente laboral cuando en realidad el mismo sujeto se quitó la vida en su departamento. Vaya sinvergüenza que resultó la propia señora María Amparo Casar, la cual usó influencias y también corruptelas, logrando cobrar millones a Pemex.
que no le correspondían sin duda alguna, con el afán de obviamente privilegiarse y obtener recursos. Así que ante esta situación, esta representante de Mexicanos contra la Corrupción tendrá que rendir cuentas ante las autoridades competentes. Mientras tanto, la propia paraestatal está realizando las investigaciones contra quienes permitieron este acto de corrupción. Así que tómelo en consideración, porque después de todo, estos paladines resultaron más corruptos que nunca. Así que, como nota sobre el fallecimiento del esposo de María Amparo Casar, este perdió la vida el pasado 7 de octubre del 2004 al caer de una ventana del piso 12 del edificio A. A raíz de este suceso, la propia Casar exigió a Pemex el pago de seguro de vida de su esposo, ayuda en gastos funerarios, pensión posmuerte a favor de sus hijos, hasta que cumplieran 25 añitos. Vaya, pequeños que estaban. Además de que una pensión para ella de 124,948 pesos. Esto lo hizo Pemex antes de que se determinara judicialmente que no fue así, como ella argumentó que la muerte de su esposo se había dado debido a un accidente allá mismo donde trabajaban en la propia paraestatal, sino todo lo contrario. Así que hoy por hoy se está investigando estos actos de corrupción de la titular de Mexicanos a favor de la corrupción. Así que usted opine, deje su comentario, ¿qué le parece esta joyita? Porque hoy por hoy se da a conocer sin pelos en la lengua sobre este tipo de hechos que se dieron allá mismo en Pemex.